se puedan capacitar. La verdad que son muy accesibles y bueno, están pensadas para todas las personas, para todos los perfiles que deseen seguir adquiriendo capacitación, seguir adquiriendo formación. Esto es un abrebocas, puede decirse que es como una masterclass de los próximos cursos que vamos a tener. El día de hoy vamos a tener a la maestra Judith González con identificación humana por medios lentales y en muertes violentas, perdón. Y posteriormente vamos a tener a la doctora Ana Barro con la psicopatología desde el psicoanálisis. Vamos a tener posteriormente, les hablo por acá, de los cursos, estos nuevos cursos que vamos a estar lanzando muy pronto para que ustedes se puedan inscribir. El curso de odontología forense, fundamentos y aplicaciones, no se lo pueden perder, va a estar a cargo de la maestra Judith González, que nos acompaña el día de hoy en este abrebocas, esta conferencia, que, bueno, que nos va aquí a brindar de forma gratuita para todas las personas que deseen capacitarse. Bueno, aquí tienen la oportunidad de seguir adquiriendo todo el conocimiento acerca de la odontología forense. Bueno, vamos a tener también el curso de la muerte por asfixia y otras razones, un curso que ya está en desarrollo y bueno, pues que los queremos invitar a que se puedan unir a este gran grupo de trabajo que se viene ya concretando desde hace varios meses con el licenciado Lucas Bravo de Rueso y el doctor Diego Alfredo Marton, médico forense, que nos acompañan desde Argentina. El curso inicia el día 16 de agosto, básicamente es el último curso que tenemos programado con el licenciado Lucas Bravo de Rueso y el doctor Diego Marton. Básicamente llevamos una secuencia de cursos y bueno, pues los deseamos que ustedes puedan participar, que nos puedan acompañar y que puedan aprender muchísimo de la mano de estos dos profesionales. Por último, vamos a tener el curso de procesamiento al lugar de los hechos, de la mano del maestro Luis Alberto Joya Duarte, desde Colombia, que nos va a estar acompañando a partir del día 28 de agosto. Todos los cursos inician muy pronto, así que si desean adquirir la información de alguno de ellos, no deben escribirnos, que vamos a estar al tanto para poder colaborarles y que puedan acceder de forma muy sencilla, muy económica, como lo pueden ver en la pantalla, a estos grandes cursos. Que incluyen, bueno, van a tener acceso a nuestro campus virtual, en el cual se van a subir todas las grabaciones, todas las actividades, todos los recursos de aprendizaje y la certificación, que una vez finalices el curso, pues vas a poder descargar directamente desde el campus, sin tener que esperar absolutamente nada, la vas a poder descargar. Bueno, vamos a lo que venimos el día de hoy, que son las conferencias con la maestra Judith González y posteriormente vamos a tener a la doctora Ana Barro, como les comentaba, con la segunda conferencia de la tarde. Yo quiero aquí hacer la presentación de lo que va a ser esta jornada. Les doy la bienvenida a todos, al equipo y al equipo de Asoforenses. Les deseo una cordial, bienvenida a esta nueva jornada. Hace rato no teníamos conferencias y, da mucho gusto volver aquí a compartir conocimiento de la mano de estos grandes profesionales que siempre nos acompañan. El día de hoy iniciaremos con una gran conferencia, la cual estará enfocada al tema de la identificación humana por medios dentales en muertes violentas. Mi nombre es Andrés Camilo Ramírez Giraldo y los voy a estar acompañando a lo largo de esta transmisión. Antes que nada, quiero darles la bienvenida y que disfruten de lo que van a ser estas dos conferencias. Le doy la bienvenida a la licenciada maestra Judith González Salcedo, que nos acompaña desde México. Ella está en este momento cursando una maestría en odontología legal y forense. Es cirujana dentista y perito y consultora particular en odontología legal y forense. Si tienes cualquier pregunta, puedes compartirla por medio de este chat. Y posteriormente, pues vamos a estar haciendo una ronda de preguntas para salir de cualquier duda respecto a la conferencia o de cómo adquirir la certificación, ¿vale? Así hoy vamos a estar interactuando al final de lo que va a ser esta conferencia. Para comentarles que la certificación tendrá un costo de $12 americanos fuera de Colombia y de 30,000 pesos en Colombia. De forma muy sencilla pueden adquirirla y tener esa certificación. La verdad que está muy bien adquirir el conocimiento, pero siempre el respaldo
con los certificados nos viene muy bien para el currículum vitae y así endosar un poco más nuestra formación y nuestra trayectoria como forenses. Bueno, no siendo más, vamos a darle la bienvenida a la licenciada Judith. Vamos a dejar de por aquí de compartir pantalla y bueno, le vamos a dar la palabra ya a la licenciada, darle las gracias antes que nada por aceptar la invitación a participar en esta conferencia y esperamos pues que sea todo un éxito. Estamos ahora sí contigo, maestra. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, me gustaría agradecer a ASO Forenses por el espacio que ha brindado para que tengamos este espacio de educación continua que, pues, como veo, puede llegar a ser internacional y eso está muy bien porque siempre es un gusto compartir con colegas de otros países experiencias y conocimientos para expandir los alcances de la ciencia forense. Me voy a permitir compartir pantalla. Voy a apagar mi cámara para que no haya problemas de conexión, porque sé que de repente la tecnología es un poquito traicionera, para que no haya problema. Pero pues por aquí sigo en audio. ¿Okay? Me voy a permitir compartir pantalla para que comencemos. Ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Efectivamente, sí, se puede visualizar. Okay. Perfecto. El día de hoy, a invitación, una vez más agradecida de ASO Forenses, vengo a compartir con ustedes el tema de identificación humana por medios dentales en muertes violentas. Es para mí un gusto siempre platicar de estos temas. Yo sé que cuando se escucha el término odontología legal y forense, en lo primero que se piensa es justamente en la identificación humana, en la identificación de personas, especialmente para las personas que ya estamos con cierta instrucción dentro de las ciencias forenses, sabemos que la odontología forense aporta datos importantes, especialmente en casos difíciles, en casos donde la identificación no puede realizarse pues por los medios convencionales, dactiloscopía, fotografía, etcétera. Entonces, es para mí siempre un gusto compartir con ustedes los alcances de esta profesión que para mí ha sido mi pasión durante muchos años y que siempre con mucho gusto comparto lo mucho o poco que sé, para que los colegas tanto del área odontológica o los colegas en otras áreas forenses gusten adentrarse, ¿no?, al estudio de esta ciencia. Primero que nada vamos a ver el contenido de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Primero vamos a ver algunos conceptos generales relacionados con muerte violenta, o sea, cuál es la distinción de una muerte violenta, las causas de la muerte violenta, el contexto social de la muerte violenta y la aplicación de la odontología forense en la identificación humana precisamente en estos contextos de muerte violenta. Y obviamente al final vamos a ver, para que tengan una idea un poquito más, más clara de cómo se trabaja en la odontología forense, vamos a ver algunos casos resueltos por medio de las técnicas propias de la odontología forense. Bueno, cuando hablamos de muerte, ¿sí? Disculpa, perdona que te interrumpo un momento. ¿Tú ya tienes ampliada la presentación? Ya la tengo ampliada, no se alcanza a ver. Sí, no se visualiza, pero no en modo presentación. A ver, O sea, sí se permíteme. ve como lo puedes cambiar, pero no está ampliada. Ok. Voy a compartir la pantalla completa, un momento, porque sí Vale, la tenía yo ya ampliada, digamos. Entonces voy a compartir toda la pantalla para que perfecto. no haya problema, a ver si Gracias. con eso hay un poquito más de... Ok. Ahí pueden ver ya en modo completo. Sí, perfectamente. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces continúo. Les comentaba que cuando hablamos el concepto de muerte, hablamos de un concepto que es difícil de abordar. Difícil de abordar porque tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones desde el área médica, desde el área biológica, desde el área jurídica, la clínica, pero también tiene importantes connotaciones sociológicas, culturales, incluso religiosas. Sin embargo, para lo que nos junta el día de hoy aquí para compartir esta charla,
Vamos a enfocarnos en el concepto de muerte desde el punto de vista biológico, médico, clínico y jurídico. Cuando hablamos de la muerte desde el punto de vista biológico, nos estamos refiriendo a la extinción de todas las funciones biológicas. Esto lo hablamos tal vez un poco más a nivel celular, esto es de particular interés para los patólogos forenses, ya que por medio de la función celular y del cese o extinción de estas funciones biológicas, podemos llegar a tener grandes aportes para determinar el momento y el motivo de la muerte. Desde el punto de vista médico, la muerte nos podemos referir que es un proceso de desintegración por la pérdida progresiva de funciones celulares y tisulares, o sea, es decir, de los tejidos. Desde el punto de vista clínico, que es algo un poco o bastante relacionado con el punto de vista médico, es el cumplimiento de los estándares médicos que permiten declarar el fallecimiento de una persona. Cuando hablamos de una muerte clínica, aquí tenemos que seguir los estándares y los protocolos sanitarios que se tiene desplegado por parte del gobierno en cada país o en cada entidad. Esto porque sí pueden llegar a variar. En algunas cuestiones se consideran algunos signos y síntomas que en otros protocolos o en otros países no se consideran. Y por último, desde el punto de vista jurídico, aquí en México, hablando de la legislación mexicana en la Ley General de Salud, se considera la muerte como la pérdida de la vida que se presenta con la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. Estos son las 4 acepciones que nos interesan al hablar del concepto de muerte en función de lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces podemos ver que la muerte es un proceso evolutivo de fases. Estas fases se determinan porque las funciones están integradas, que se integran al propio organismo, se van a deteriorar hasta poner fin a la vida. Pareciera que es un proceso lineal, sin embargo, no es exactamente un proceso lineal, porque estas fases generalmente no tienen un límite claro. En la mayoría de los casos se van a superponer y esto va a dificultar una diferenciación entre una y otra y entre los momentos exactos en que una empieza a cambiar a la otra. Sin embargo, ya hablando un poco más desde el punto de vista forense, vamos a clasificar a la muerte en natural, que es aquella que se da por causas naturales, enfermedades crónico-degenerativas, o todo lo que estábamos viendo hace un momento de las funciones biológicas, médicas y clínicas. Una muerte sospechosa de criminalidad, que es aquella que en algún momento pareciera que es una muerte natural, pero que al realizar la necropsia o al hacer otro tipo de observaciones, podemos encontrar indicios de que no se llevó a cabo de forma natural, que hay algunas cuestiones que pueden estar relacionadas con la comisión de un delito. Y lo que nos atañe el día de hoy, la muerte violenta, que es aquella que generalmente, hasta este punto vamos a decir, que se considera que se causa por cuestiones o por mecanismos exógenos, es decir, externos al paciente. Entonces, como mencionábamos, la muerte violenta vamos a deberla a un mecanismo exógeno al sujeto. Y generalmente esta muerte o este mecanismo exógeno tiene una persona responsable del mismo. En algunas ocasiones, el responsable de ese mecanismo exógeno pudiera llegar a ser la misma persona o evidentemente otra persona, ¿no? O personas. La muerte violenta generalmente o clásicamente se relaciona con una causa suicida, con una causa homicida o con una causa accidental. Esto es precisamente por el mecanismo exógeno de la misma, ¿no? No es una muerte natural porque intervienen terceros que ponen fin a las funciones tisulares y celulares del individuo. Sin embargo, definir la muerte violenta simplemente como o accidental, homicida o suicida va a cumplir tal vez una función legal, sin embargo, va a quedarse corta para describir el aspecto médico-biológico de la muerte violenta. Quiero que aquí hagamos la diferenciación de que por una parte estamos hablando del contexto o de la situación de la muerte violenta en una esfera jurídica y también la estamos hablando en una esfera médica o clínica. O sea, son dos cosas que, si bien van a la par en muchos abordajes de los casos en los que se presenta, no tienen exactamente una relación lineal. Entonces, podemos decir que si la muerte contribuye cualquier traumatismo, lesión, daño mecánico, químico o físico, podemos decir que la muerte no es natural, pero como les comento,
en algunas ocasiones una muerte natural pudiera ser derivada por una situación química o física. Esto es, como les comentaba, es difícil definir la muerte violenta. Sin embargo, para definir exactamente o para tener más claro a qué nos referimos cuando hablamos de una muerte violenta, hay que analizar las causas de la muerte violenta. Primeramente tenemos la más importante, que es la causa homicida. Esta está relacionada con homicidio, con feminicidio, con desaparición, ya sea cometida por particulares o forzada cuando es cometida por agentes del Estado, y también está relacionada con el crimen organizado. Otra causa son los traumatismos, y estos se pueden producir por agentes mecánicos, químicos y físicos. Encontramos también la causa accidental, que pudiera ser un accidente de tránsito, un accidente laboral, y la causa suicida, que es cuando el mismo sujeto, pues, toma la decisión de generar su propia muerte. Entonces, aquí ya podemos tener un poquito más claro, analizando las causas, podemos acercarnos un poquito más al concepto de muerte violenta. Y entonces podemos definir que es la causada por traumatismos de cualquier tipo, asfixias, efecto tóxico de cualquier sustancia, por la temperatura, el hambre, la sed. También puede ser causada por otros agentes patógenos si es a consecuencia de un accidente, homicidio o suicidio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, hablando del contexto social de la muerte violenta, todas estas causas que vimos hace un momento pueden estar relacionadas con la lamentable situación que vivimos, especialmente en América Latina. Para hacer este análisis, yo sé que de Asos Forenses tiene impacto incluso en Europa, pero quería enfocarme un poquito en la situación que vivimos nosotros, los latinos, digamos, porque tenemos en nuestro contexto social características muy particulares que no se repiten en otras latitudes o en otras zonas del mundo. Y estas están obviamente relacionadas con el crimen organizado, con el narcotráfico, con muchos delitos de alto impacto social que lamentablemente son parte de la cotidianeidad de América Latina. Entonces, América Latina domina el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Y lamentablemente para mi querido México, pues por tercer año consecutivo se considera el epicentro mundial de la violencia homicida urbana. De hecho, las 8 ciudades más violentas del mundo lamentablemente se encuentran en México, seguidas por Brasil, seguidas por otras entidades, otros países que también presentan grandes tasas de violencia en sus urbes. Asimismo, como les comentaba, cuenta con 18 ciudades violentas México, de 50 que se tomaron en cuenta para hacer este ranking. Es importante decir que aquí se excluyó a Venezuela por falta de datos, dado las problemáticas sociales que está atravesando lamentablemente ese país. La tasa de homicidios en América Latina, aquí podemos ver la gráfica, estos son datos hasta el 2021. Venezuela, Honduras y México son los principales o los 3 primeros lugares con mayor número de tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. No podemos dejar de lado los feminicidios y lamentablemente Brasil, México y Argentina ocupan los primeros 3 lugares en esta tasa. Esto hasta el año 2019. Sin embargo, es importante mencionar que se está trabajando prácticamente a marchas forzadas para levantar todas estas estadísticas, estos análisis, porque seguramente esta situación que vemos reflejada en estas gráficas aumentó de manera considerable por la pandemia derivada del COVID-19. Entonces, como sabemos, esto aumentó muchísimo los niveles de violencia y seguramente en poco tiempo tendremos estadísticas más actualizadas en las que veremos los cambios. También es importante, al hablar del contexto de la muerte violenta, las desapariciones, porque es un fenómeno que va de la mano con la muerte violenta. Las desapariciones en América Latina, aquí podemos ver por países, más o menos las reportadas, esto hasta el año igual 2021. Podemos ver que igual los países con
con más casos reportados puede ser Colombia, Guatemala, México, Argentina, República Dominicana. Todo esto por contextos bien específicos de cada país, pero que, como comentaba hace un momento, se comparten. Aquí ya estamos hablando del crimen organizado, del narcotráfico, estamos hablando también del fenómeno de migración, que sabemos que últimamente se ha recrudecido bastante, la trata de personas, muchos delitos de alto impacto social que lamentablemente afectan a la población en América Latina. Como vemos, entonces, este contexto social relacionado con la muerte violenta es atroz para América Latina, ¿no? Es un problema prácticamente de salud pública que enfrentamos día con día. Es difícil que alguien de nosotros no vea en los periódicos, en las publicaciones, en las noticias, que hay prácticamente todos los días una muerte violenta en su localidad. Y lamentablemente el mayor obstáculo para las investigaciones sobre las muertes violentas es la corrupción administrativa y la falta de transparencia de los gobiernos, ¿no? Que es otro fenómeno, otro cáncer arraigado lastimosamente en Latinoamérica, ¿no? Especialmente puedo hablar de mi país. Lastimosamente aquí hay bastante impunidad y corrupción. Esto es un fenómeno que deja una huella importante en la sociedad, porque muchas de estas víctimas de muerte violenta fueron primeramente privadas de su libertad para después ser asesinadas. Esto en contextos de sicariato, conflictos entre grupos criminales, aquí en México la llamada guerra contra el narcotráfico mismo, desaparición forzada, en este caso también afectando a varios países de Centroamérica, la migración y otros delitos de alto impacto social. ¿Y esto qué genera? Que estas víctimas de otros delitos graves terminan siendo asesinados violentamente y muchas veces sus cadáveres siguen sin aparecer. También aquí podemos hablar y relacionar la muerte violenta con una fuerte crisis en la identificación. Por lo menos aquí en México, yo sé que hay países en Latinoamérica, en América Latina, que están muy avanzados en la identificación, que han creado mecanismos, instituciones para tener muy bien ejecutado el proceso de identificación de personas desaparecidas. Podemos hablar de Colombia, de Argentina, países que nos llevan, pues, gran ventaja en comparación con lo que podemos ver aquí en México. Aquí en México, lamentablemente, la tasa de homicidios, de feminicidios es bastante alta, pero pareciera que lo es más la tasa de desaparecidos, relacionado evidentemente con muertes violentas. Entonces, todo esto que estamos hablando hasta ahorita, conceptualizar la muerte violenta, el contexto en el que vivimos en Latinoamérica, en México, cada uno de ustedes que me acompañan el día de hoy en sus localidades, lo vamos a enfocar en la importancia que tiene la identificación humana. Porque como les comentaba, estos muertes violentas, estos homicidios violentos, dejan una huella importante en nuestra sociedad. ¿Se acuerdan que al principio les comentaba que la muerte tiene, además de las connotaciones que hablamos, médica, clínica, biológica y jurídica, tiene además implicaciones socioculturales? Todos estos homicidios violentos y estas desapariciones, que como les comento, en algunos casos lastimosamente van de la mano, dejan una huella importante en el contexto social de cada localidad. Entonces, como sabemos, incluso en rituales culturales, religiosos, es importante que las víctimas no sigan prolongándose su agonía en el tiempo, tanto de las víctimas como las familias, regresándolos a casa. Eso es muy importante. De ahí la importancia de la identificación humana, para que los individuos que ya fueron víctimas de estos terribles delitos puedan regresar con sus familiares y se puedan realizar los ritos funerarios que cada quien de forma individual quiera realizar para cerrar este ciclo de victimización y de violencia que si no se cierra deja heridas abiertas que siguen impactando en la sociedad. Entonces, primeramente tenemos que definir que la identidad es el conjunto de características que hacen a cada persona distinta de las demás y que solo hacen que esas características sean propias e individuales. Es decir, mi identidad son mis características que me hacen distinto a cualquier otro individuo.
Ahora, la identificación son precisamente los métodos y técnicas para establecer la identidad. Como elementos de identificación durante el proceso para obtener la identidad de una persona, tenemos elementos generales en los que podemos encontrar la edad, la estatura, el sexo y la afinidad biológica, y elementos individuales, que pueden ser cicatrices, tatuajes, patologías, fracturas, etcétera. Como les comentaba, la identificación humana es muy importante porque siempre va a ser un proceso de comparación. ¿A qué me refiero con un proceso de comparación? Vamos a comparar las características de la identidad de una persona, que en este caso pudiera llegar a ser una persona desconocida, con los datos o la identidad de personas conocidas. Es decir, nos encontramos ante el caso de una persona que no conocemos su identidad. Por medio de las técnicas de identificación, vamos a lograr extraer algunas de esas características para confrontarlas o cotejarlas con la identidad de una persona conocida. Esta identidad de esta persona conocida la vamos a obtener por medio de técnicas propias de ciencias forenses, pero también por medio de cuestiones médicas, de la misma relatoría de las familias, los datos que van a aportar las familias, los conocidos. Para identificar a una persona tenemos una gran variedad de métodos y de técnicas que vamos a utilizar. Dentro de las más importantes encontramos las métricas, donde podemos encontrar la antropometría y la craniometría, dermopapiloscópicas, donde encontramos la dactiloscopía, químicas, donde encontramos la genética y la hemática forense, fotográficas, donde encontramos la superposición fotográfica, odontológicas, donde encontramos las técnicas propias de la odontología forense, la rugoscopía y la keiloscopía, y plásticas, donde encontramos el retrato hablado y la reconstrucción facial. La odontología forense en la identificación humana va a utilizar la individualidad y la variabilidad de la cavidad oral para que podamos lograr identificar a una persona. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que las piezas dentarias y en general las arcadas dentarias, es decir, en conjunto el macizo óseo con los dientes, vamos a tener una variabilidad tan alta en ellos que va a ser prácticamente imposible encontrar dos individuos que posean las mismas características bucodentales. Esto es lo que hace la identificación humana por medios odontológicos una herramienta muy útil en el proceso de identificación, ya que las estructuras dentales tienen una gran perdurabilidad, resisten procesos destructivos como la calcinación, la putrefacción y la aplicación sostenida de ácidos muy fuertes. Se dice que, o sea, de hecho se sabe que el tejido más fuerte de nuestro cuerpo es el esmalte dental. Entonces, es por eso que la odontología forense es una herramienta clave para la identificación humana. Sin embargo, cuando hablamos de odontología forense, tenemos que hablar del término completo, ¿no? O sea, no es solo forense. Nuestra especialidad, esta especialidad tan linda, es odontología legal y forense. Pareciera que decir legal y forense estamos hablando de dos cosas que son totalmente iguales, que van pues al mismo enfoque. Sin embargo, quiero detenerme aquí un momento para que entendamos la diferenciación, porque puede haber una pequeña diferenciación. Vamos a hablar de la odontología legal y forense como la aplicación de los conocimientos propios del odontólogo o de la ciencia odontológica para resolver las necesidades de la administración de justicia o los problemas que plantea la administración de justicia. Esta especialidad surge cuando relacionamos la ciencia odontológica con el derecho. Entonces, por una parte tenemos la rama legal de la odontología y la rama forense de la odontología. Cuando hablamos de la rama legal, nos vamos a referir a la práctica de la odontología siguiendo las prescripciones de la ley, es decir, una práctica odontológica conforme a derecho. Cuando hablamos de odontología forense, nos referimos a la aplicación de los conocimientos propios de la ciencia odontológica para resolver determinados problemas que se plantean al derecho. Pareciera que las dos estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, nos vamos a detener un poquito para hacer una diferenciación entre ambas
que la línea de diferenciación es muy tenue, pero la vamos a ver para que podamos entender cómo desde las dos ramas, desde las dos vertientes o campos de acción de la odontología forense y legal, podemos contribuir a la identificación de las personas, aunque pareciera que son prácticas separadas. Por un lado, como mencionábamos, la odontología legal se encarga del estudio de la práctica odontológica según las distintas normas legales que rigen la profesión. Esto depende de la localidad en la que ustedes se encuentren. Seguramente en cada país sus gobiernos tienen desplegadas leyes específicas para regir la práctica médica y odontológica. Aquí en México encontramos la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud, y de ella emanan distintas normas oficiales que nos indican a los odontólogos cómo es que debemos llevar nuestra práctica apegada a derecho. En el caso de la odontología forense, como hemos dicho, se encarga de la resolución de problemas jurídicos mediante la aplicación de conocimientos odontológicos. Entonces, estas dos ciencias que están íntimamente relacionadas, les comento una vez más, pareciera, o sea, así si lo vemos a primera impresión, ¿qué tienen en común? Que evidentemente es la aplicación de conocimientos odontológicos a la procuración de justicia. Sin embargo, a pesar de que las dos buscan el mismo fin e intervienen en cuestiones planteadas por el derecho civil, penal, laboral, entre otros, ambas tienen técnicas y métodos diferentes para contribuir a la procuración de justicia desde perspectivas diferentes. Entonces, para contribuir a la procuración de justicia, los conocimientos que se utilizan para resolver las interrogantes planteadas por el derecho van a provenir de cualquier especialidad de la odontología, desde prótesis, desde materiales dentales, desde la práctica clínica, desde odontopediatría. O sea, de cualquier especialidad odontológica vamos a extraer conocimientos para resolver estas controversias legales. En el caso de la odontología legal, vamos a encontrar dos acepciones o principales campos de acción. Es el conjunto de saberes que, como ya hemos dicho, surge cuando relacionamos la odontología y el derecho, y esto nos va a derivar en el ejercicio de ontología conforme a las normas que marca el Estado para su ejecución. Entonces, esto, para ser un odontólogo propiamente legal, tenemos que conocer las normas, su origen, sus objetivos, su repercusión en el plano profesional, su estudio comparado y su crítica. Todo esto para establecer una acción conforme a derecho en nuestra práctica clínica. En la odontología legal, aunque pareciera que es una rama meramente clínica porque nos estamos refiriendo a el gobierno nos marca cómo es que debemos hacer todos estos trámites sanitarios para tener un establecimiento de atención de salud adecuado, para respetar los derechos de los pacientes, cómo se va a integrar un expediente, una historia clínica. Enfocando la práctica de la odontología legal a la identificación humana, como habíamos mencionado, sabemos que la identificación humana es un proceso comparativo. Entonces, para que este proceso de identificación por medios odontológicos sea efectivo, es vital tener una buena documentación y un expediente clínico que contenga los tratamientos realizados a cada paciente. Entonces, una cuestión meramente clínica que marca la legislación aquí en México y que estoy segura en otros países también está indicada, toma una esfera o influye en una esfera diferente de un contexto social importante que sería la identificación humana. Es decir, el odontólogo general, el odontólogo especialista, al realizar su práctica clínica cotidiana, siguiendo las reglas que marca el derecho para el ejercicio de su profesión y generar un expediente clínico completo, va a contribuir de manera activa a que los procesos de identificación humana sean más rápidos y más eficientes. Porque la historia clínica nos va a permitir obtener los datos adecuados en situaciones relacionadas con derecho, ya sea en las demandas, pero especialmente lo que nos atañe el día de hoy para la identificación. ¿Ok? La historia clínica y el expediente va a ser entonces desde el punto de vista de la odontología legal aplicado a la identificación humana, la clave para lograr la identificación positiva de personas que se desconoce su identidad.
La historia clínica es considerada un derecho del paciente, desde la legislación y desde los códigos éticos y deontológicos de la práctica dental. Y esto deriva del derecho a la asistencia médica de calidad. Es decir, yo como odontólogo general, como odontólogo especialista que me dedico al área clínica, es obligación mía proveer, generar al paciente una historia clínica y un expediente, porque es el derecho que tiene el paciente como parte de que se le garantice una asistencia médica de calidad. Quiero hacer aquí la diferenciación primeramente entre historia clínica y entre expediente. Para los que tal vez no sean odontólogos, porque supongo que nos están acompañando colegas de otras ramas forenses, pero la historia clínica es el documento en el que nosotros vamos a plantear primeramente el plan de tratamiento, el diagnóstico y el pronóstico de nuestro paciente, además de todos los datos que vamos a recabar sobre la situación actual de cada paciente, es decir, datos patológicos, datos no patológicos relacionados con su salud, para que de esta forma nosotros podamos brindar un diagnóstico y una ruta clínica. Al hablar de expediente, es cuando el expediente está conformado por la historia clínica más otros documentos, consentimiento informado, estudios de gabinete, los modelos que vayamos nosotros tomando durante modelos de estudio, radiografías durante el tratamiento de cada paciente. O sea, digamos, el expediente es la historia clínica más todos los documentos, análisis y elementos complementarios que nos hacen evidente la salud y el avance evolutivo en el tratamiento de un paciente. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, la historia clínica en este caso toma una característica o una implicación como un documento legal que vamos a utilizar habitualmente para juzgar la relación médico-paciente y que lamentablemente nos va a servir también para la identificación de personas. Ahora, hablar de la odontología forense es generalmente lo que se nos viene ya a mente, a primer pensamiento cuando escuchamos, ¿no? Es cuando la información aportada, pues esta información que aporta la odontología forense, se utiliza en procesos de identificación, no nada más de cadáveres, sino también en sujetos vivos. Y lo importante de la odontología forense es que puede realizar aportes tanto en cadáveres recientes, restos esqueletizados, en cuerpos en avanzado estado de putrefacción, calcinados o que fueron sometidos a la acción de ácidos fuertes. Por eso se considera que actualmente la odontología forense es uno de los métodos más útiles para la identificación de personas cuando es imposible o muy difícil realizarla por otros métodos. Como sabemos, las ciencias forenses siempre trabajan de manera multidisciplinaria. O sea, no solo la odontología forense va a intentar aportar la identificación o la identidad de una persona. Vamos a trabajar de manera multidisciplinaria con el médico forense, con el antropólogo forense, con el dactiloscopista, con el genetista, con el químico. O sea, es un equipo multidisciplinario que va a trabajar para buscar la identidad de una persona. Entonces, cada una de estas especialidades va a aportar sus técnicas para lograr en conjunto con los peritajes y con los dictámenes emanados de cada una de las especialidades, lograr acertar lo más posible o acercarse lo más posible a una identificación positiva de una persona o a un perfil biológico. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, dentro de la odontología forense tenemos el dominio de acción de la misma. En esta tabla lo podemos observar. Primeramente, que es, como les comento, lo primero que pensamos al escuchar odontología forense, vamos a hablar del dominio de identificación, en el cual vamos a identificar el sexo, la edad, la afinidad biológica. Podemos encontrar datos sobre la profesión, la posición socioeconómica, el origen geográfico y ciertas cuestiones individuales de cada persona. También tenemos un dominio de reconstrucción de los hechos. En este vamos a encontrar las mordeduras o la famosa o llamada huella de mordida o bite marks, examen de materiales odontológicos, prótesis y la aplicación de la reconstrucción de los hechos en grandes catástrofes. Vamos a también poder determinar por medio de odontología forense lesiones. Vamos a poder determinar sus causas y concausas, su mecanismo de acción, si estas lesiones fueron infligidas ante o post-mortem o en un estado vital, y la determinación de las consecuencias de esta lesión.
También vamos a poder entrar en una esfera laboral al determinar enfermedades profesionales en odontología, en valorar el daño corporal en odontología, específicamente en cabeza y cuello, y la simulación y disimulación de enfermedades y lesiones odontológicas en el área laboral. Esto es todo prácticamente el dominio de la odontología forense, que como podemos ver es bastante amplio. Es por eso que la pericia o en odontología forense es importante, ¿no? Por lo menos aquí en nuestro país, en México, es importante que para poder ser odontólogo forense tengas una profesionalización adecuada. Cuando nosotros estudiamos la carrera de odontología, adquirimos los conocimientos propios de la odontología, clínicos, para atender a nuestros pacientes, para dar un servicio clínico de calidad. Pero para ejercer como odontólogos legales y forenses, o legales o forenses, ya sea el caso del gusto de particular de cada profesional, tenemos que cursar estudios especiales que nos ayuden a entender todas estas esferas o dominios de aplicación de la odontología que generalmente están principalmente relacionadas con el derecho, pero también con otras ciencias forenses. Entonces, es importante que quede claro eso. El proceso de identificación odontológica va a consistir en 3 fases, que como habíamos mencionado al momento de la muerte, también aquí coincide en que en algunas ocasiones no es un proceso lineal, por lo menos en el caso de la identificación odontológica. En algunas ocasiones, estas fases se van a superponer, se van a adelantar. Todo se va a adaptar al final al caso particular que estemos analizando o tratando. Primero vamos a tener un momento comparativo que va a permitir cotejar los registros odontológicos ante morte. Y esto lo vamos a lograr por medio del aporte del expediente clínico. Vamos a tener un momento reconstructivo. Se fijan que hace un momento en una diapositiva anterior había unas técnicas reconstructivas. Hay odontólogos forenses que también se abocan a la reconstrucción facial por medios plásticos. Entonces, hay un momento reconstructivo y esto se lleva a cabo en cadáveres en avanzado estado de putrefacción, en cadáveres carbonizados o que ya se encuentran en reducción esquelética. Y también tenemos un momento post-mortem, que es la información que se obtiene directamente del cadáver por el odontólogo forense, al realizar una que se llama una necropsia oral. En algunos países se realiza, en algunas no está muy bien legislado, pero el punto de la fase post-mortem es que el odontólogo forense junto con otros especialistas forenses van a recolectar todos los datos o la información que pueden obtener del cadáver para realizar la identificación, comparando un expediente clínico o los datos que se tienen ante mortem y para, en su caso, poder reconstruir este cadáver o estas características para lograr una identificación lo más certera o positiva. Es decir, en el proceso entonces de identificación odontológica vamos a recolectar datos. Eso es lo que vamos a hacer principalmente. Vamos a recolectar y a cotejar datos para diagnosticar la edad, la afinidad biológica, el sexo y las características de identificación individual. Entonces, los datos que vamos a reunir los odontólogos forenses de manera general, con un examen visual de los dientes, de la cavidad oral, de cabeza y cuello, van a ser primeramente el número de dientes. Si encontramos restauraciones o prótesis, si encontramos presencia de lesiones cariosas, si hay malposición de los dientes, si encontramos alguna anomalía dentaria, si hay tratamientos especiales, en este caso, por ejemplo, tratamientos de conductos, es decir, cuando retiran el nervio de un diente, los patrones o las características de los huesos maxilar y mandibular, la oclusión, es decir, la forma en la que muerden o contactan los dientes, si hay evidencia de enfermedad periodontal, es decir, de los tejidos de soporte de los dientes o de los huesos, y si en este análisis podemos observar la presencia de cambios ocupacionales o socioeconómicos. Todo esto, todos estos datos nos van a ayudar a acercarnos a identificar a las personas.
porque como les comenté hace un momento, si recuerdan, es muy difícil que estas características enumeradas aquí se repitan en otra persona. Es prácticamente imposible. Es una forma muy certera de identificar a una persona por medios dentales y aparte a muy bajos costos para el Estado. Entonces, cuando nosotros, el odontólogo forense decide que va a realizar este examen visual para encontrar estas características, estos datos que vamos a reunir, lo que nosotros procedemos a llenar es una ficha dental post-mortem o también llamada identoestomatograma. Es un odontograma, es decir, un registro gráfico en donde nosotros vamos a vertir todas las observaciones bucodentomaxilares que encontramos en nuestros pacientes o sujetos. Y en el caso, para la identificación humana, la vamos a obtener con fines descriptivos para identificar a las personas, porque va a ser un reflejo expreso de las características dentales de un sujeto determinado. Como les comento, y es imposible que estas características se repitan entre individuos. Entonces, este identoestomatograma lo vamos a tener de dos tipos. El descriptivo es el que va a registrar los hallazgos desde el punto de vista clínico. Es decir, un odontólogo legal de práctica clínica va a ir registrando en este registro gráfico todos los hallazgos, todas las cuestiones clínicas de interés. Y esto va a ser utilizado en casos de demandas, en casos de lesiones, en casos de malpraxis, controversias civiles, laborales, penales. Y tenemos un identoestomatograma identificativo, que obviamente pues lo vamos a utilizar para identificar a una persona y va a consistir en una ficha dental antemortem o una ficha dental postmortem. Es antemortem cuando fue llenada previamente por un odontólogo y postmortem cuando una vez que el odontólogo forense es requerido para su intervención, trabaja con una persona, con un cadáver, y empieza a llenar este registro gráfico de los hallazgos odontológicos. Como les comentaba, por medios dentales vamos a lograr diagnosticar, vamos a lograr encontrar o aproximarnos a ciertas cuestiones que nos van a hacer acercarnos a un perfil biológico de las personas para lograr su identificación. Primeramente podemos encontrar un diagnóstico de edad. El diagnóstico de la edad va a depender de la aparición de los gérmenes dentarios, de la mineralización de los mismos, la formación del esmalte, la cronología de la erupción dentaria, el desarrollo de las raíces, la atrición o desgaste de las coronas, formación de dentina secundaria, formación de cemento y el grado de transparencia o translucidez de la raíz. Todos estos son datos que el odontólogo, cuando ha sido requerido para analizar un cadáver, va a ir recopilando primeramente para encontrar la edad, para ver si es posible encontrarla por medios dentales. También podemos, en algunas ocasiones, guiarnos también de datos que nos aportan los huesos maxilares. Pero como sabemos, como hemos visto en algunas ocasiones, especialmente en Latinoamérica, las muertes violentas conllevan también una perturbación, ¿cómo decirlo? Los cadáveres de las personas víctimas de muertes violentas generalmente también son bastante, digamos, lastimados. Son descuartizados, son decapitados, son arrojados al ácido, quemados. Entonces, lo que tratamos de hacer en odontología forense es aproximarnos lo más que pueda a obtener estas características, estos diagnósticos de edad, de sexo, de perfil o afinidad biológica, para nosotros lograr aportar datos que en conjunto con las otras especialidades forenses puedan acercarse a una identificación positiva del sujeto, a pesar de las circunstancias en las que haya sido encontrado en una muerte violenta. En cuanto a la afinidad biológica, podemos encontrar que, como les comenté hace un momento, tanto dientes como los huesos maxilar y mandíbula se pueden utilizar para determinar esta afinidad biológica. Afinidad biológica, lo que hace algunos años se conocía como raza, ya no se conoce así, se llama afinidad o perfil biológico. Y esto pues lo vamos a obtener por medios dentales, especialmente en cadáveres muy fragmentados o que fueron sometidos a la acción del fuego, carbonizados. Se consideran características bucodentales
útiles en grupos oriental, europeo y negroide, cuestiones muy específicas de la odontología. En el oriental vamos a encontrar ciertas piezas, molares específicamente, con 5 cúspides. En el europeo vamos a encontrar un corpúsculo de Carabelli, que es una estructura anatómica de un molar bastante puntiagudo y bastante bien identificable. Y en negroide vamos a encontrar un primer molar inferior con 2 o 3 cúspides linguales, que sale de la norma en algunos casos, en algunos otros perfiles biológicos. Esto obviamente aquí les traigo características muy generales. Obviamente hay que ahondar muy bien en el estudio, porque también para la afinidad biológica vamos a encontrar pues muchas características que nos ayuden a determinarla en los caninos, en los molares, en la forma de las arcadas, en la forma del paladar, etcétera, ¿no? Pero por hablar así como específicamente de medios dentales, podemos entender que sí podemos diagnosticar una afinidad biológica mediante los dientes. El diagnóstico del sexo, quiero aquí ser muy específica, porque como se los he repetido en varias ocasiones, para diagnosticar todo este perfil biológico, trabajamos multidisciplinariamente. O sea, el odontólogo forense no tiene la última palabra para determinar un perfil biológico de un individuo. Se trabaja de forma multidisciplinaria con otras especialidades forenses. En el caso del sexo, el más indicado para determinarlo con mayor exactitud va a ser el antropólogo forense. ¿Por qué? Porque generalmente estos datos los podemos encontrar de manera más clara y certera en el hueso de la cadera, pero también por medios propios del cráneo y de la mandíbula específicamente, podemos encontrarlo si es que en algún caso no contamos con la osamenta completa, si encontramos tal vez solamente un fragmento, si encontramos tal vez solamente un cráneo. Entonces, por medios dentales podemos ver que el canino es uno de los elementos más confiables para determinar el sexo. Vamos a medir la anchura mesiodistal, la anchura vestíbulo-palatina y la altura total del canino. Vamos a tomar el diámetro del canino, es decir, del colmillo que le llaman en algunas ocasiones, para con ciertos estudios, ciertas técnicas que conocemos los odontólogos forenses, determinar o aproximarnos al sexo del individuo. También podemos encontrar indicios en la mandíbula y en el cráneo. Aquí vamos a encontrar datos confiables para la determinación del sexo, la forma del arco superciliar, la forma de la órbita, el área gonial, el mentón, el proceso mastoide, el área gonial. En la mandíbula vamos a encontrar la anchura, la forma de la mandíbula. Esto nos va a determinar si es más triangular, si es más cuadrada. Podemos acercarnos a diagnosticar el sexo por medio de los huesos mandibulares o del cráneo. Sin embargo, también tenemos otras técnicas propias de la odontología forense que nos van a ayudar a determinar la identidad de un sujeto. Tenemos esta técnica llamada queiloscopía, que se va a referir al estudio de los surcos del labio mucoso y de las huellas que esto deja impresionadas en cualquier superficie no porosa. Es decir, así como nosotros tenemos huellas dactilares, también nuestra huella labial es una característica individual, porque solamente pueden compartirla gemelos univitelinos, es decir, estos gemelos que fueron, o sea, que salieron a partir de la división de un solo óvulo fecundado. Entonces, estas huellas, estos surcos en el labio mucoso son particulares de cada individuo, no se repiten. Entonces, así como las huellas dactilares son indelebles y perennes. Entonces, esto ayuda a que la queiloscopía sea una técnica propia de la odontología legal y forense para identificar a una persona. Para esto, obviamente, tenemos que cumplir con ciertas condiciones. Un cadáver con ciertas condiciones. Si es un cadáver carbonizado, si es un cadáver que fue sometido a la acción de los ácidos, si es un cadáver ya en avanzado estado de putrefacción o esqueletizado, pues esta técnica evidentemente no nos va a ayudar a obtener una identificación. También en los labios vamos a analizar el biotipo labial, si los labios de un individuo son delgados, son medianos, son gruesos, y la forma de las comisuras labiales,
si son elevadas, si son abatidas, si son horizontales. Entonces, en conjunto, el biotipo, el análisis de las comisuras y el análisis de los surcos nos van a dar un patrón que es específico para cada persona y que podemos utilizar para la identificación. Esta se utiliza, es una técnica muy utilizada o que se ha buscado que sea una técnica un poquito, digamos, más, ¿cómo decirlo?, más aplicada en casos de identificar a sujetos vivos, porque está relacionada en algunas ocasiones con la comisión de delitos sexuales, con la comisión de delitos que no necesariamente terminan en una muerte violenta, como estamos viendo, y que aparte, como les comenté hace un momento, tiene que cubrir ciertas características si estamos hablando de un individuo fallecido. Otra técnica propia de la odontología forense es la rugoscopía, y este va a consistir en el estudio de las características de la mucosa del paladar. El rafé, que es la línea que divide el paladar a los huesos palatinos, la papila, las rugosidades y la fovea palatina. Y todas estas las vamos a analizar para identificar a un individuo. Esta técnica realmente es muy poco explorada, ha sido muy poco aplicada, a pesar de que, al igual que los surcos labiales, al igual que las huellas dactilares, las rugas son individuales, son específicas de cada persona. Estas rugas van a variar por su tamaño, posición, número y disposición. Aquí en la imagen que estamos viendo, en la A está marcándonos la papila, la C nos está marcando el rafé y las dos Bs nos están marcando las rugas. Ustedes, si con su lengua tocan su paladar, van a sentir ahí las rugas palatinas. Esas rugas palatinas son individuales, son específicas de cada persona, no se repiten en otra persona. Eso es precisamente lo que hace que esta técnica sea considerada eficiente para la identificación, ya que estas rugas, al igual que los surcos labiales, al igual que las huellas dactilares, son inmutables y son perennes. O sea, no van a cambiar y van a perdurar en ese estado toda nuestra vida. Entonces, una vez que ya analizamos todas las técnicas, o bueno, gran parte de las técnicas que podemos aplicar dentro del campo de la odontología forense y que entendimos los aportes de la odontología legal al campo de la identificación, podemos obtener o podemos concluir también que la odontología legal y forense nos puede ayudar en la identificación de personas en muertes violentas, aun cuando las circunstancias de la muerte hayan sido tales que contemos con muy pocos elementos para lograr esa identificación. Vamos a hablar aquí de algunos casos que ayudaron a determinar la identidad de las personas, específicamente por medios bucodentales. En el caso 1 tenemos un cadáver masculino desconocido que fue encontrado en el mar abierto. Este cuerpo se encontró en avanzado estado de descomposición y sin datos evidentes de algún otro trauma. Sin embargo, con la ayuda de otros peritos en otras especialidades, fue posible encontrar que esta muerte fue una muerte violenta debido a un accidente. Aquí lo que quiero que vean, observamos en la primera foto, en esta parte de los cuellos de los dientes inferiores, lo que está pegado al labio, si se fijan, encontramos una coloración rosada, una coloración rojiza. En la segunda imagen, del lado del paladar, en las caras palatinas de los dientes, también encontramos esa coloración. En la tercera imagen, un poquito se puede notar más en la parte vestibular de los dientes, en la cara vestibular. Si se fijan, los dientes tienen una coloración rosada, una coloración rojiza. Eso es lo que nosotros conocemos como fenómeno de diente rosa o pink tip. Y este fenómeno está asociado a muertes por mecanismo asfíxico. Entonces, aquí se determinó, en conjunto con la necropsia y con los hallazgos encontrados por el odontólogo forense, que son específicamente este fenómeno de pink tip que se da por el estallamiento de las pulpas dentales, que la causa de la muerte fue la asfixia por la sumersión del cadáver, obviamente pues en un medio acuático. Entonces se determinó por estas técnicas de odontología forense el perfil biológico aproximado de la víctima, lo que permitió, junto con los dictámenes de las otras especialidades, la identificación de esta persona. Vamos a ver el caso número 2. Aquí vamos a encontrar el cadáver de un varón de mediana edad,
en avanzado estado de descomposición. No había ninguna documentación que llevara, solo tenía un reloj, unas cadenas como objetos personales y la ropa con la que se encontró. Sin embargo, quiero que observen la primera imagen. Ahí encontramos un lazo, un lazo, una correa. Entonces, como les comento, siempre el trabajo del odontólogo forense va de la mano con el trabajo de otros expertos forenses. En este caso, el experto en criminalística, el médico forense, que nos van a ir también ellos dando determinaciones y aproximaciones de la causa y del mecanismo de muerte. Entonces, lo particular de este caso es que cuando el odontólogo forense intervino, se dio cuenta que este sujeto tenía múltiples implantes dentales. Implantes dentales es un tratamiento común en la práctica clínica cuando una pieza se ha perdido por diferentes motivos, un diente, perdemos un diente, puede ser reemplazado por el llamado implante dental, que es vamos a decirlo así, a grosso modo, un tornillo que se busca que se adapte biológicamente al hueso mandibular o maxilar y en el cual se va a colocar o se va a atornillar posteriormente una corona. Entonces, de esta forma estaríamos eliminando tratamientos un poco más invasivos, como a lo mejor una prótesis fija, una prótesis removible, y podríamos, digamos, suplantar esa pérdida dental por medio de un implante. Entonces, como les comentaba, el odontólogo forense, al realizar el análisis de este cadáver, encontró que tenía múltiples implantes dentales, lo que llamó la atención, porque para la zona en la que fue encontrado este cuerpo, en una zona rural, los implantes dentales son considerados todavía hoy, perdón, un tratamiento costoso, y este paciente tenía 9. Entonces, se extrajo uno de los implantes, que es lo que ven en la imagen de en medio, para analizarlo, y en la imagen número 3 pueden observar ahí en el microscopio, la imagen obtenida del microscopio, del número de serie con otros datos como la marca del implante que se utilizó. Entonces, las casas comerciales que fabrican estos implantes tienen un registro de que una vez que son fabricados, de qué manera se distribuyen y a qué odontólogo es al que se le ha vendido ese implante. Entonces, la identificación de este individuo se logró gracias a los datos que arrojó el implante dental y que fueron cotejados con la historia clínica del odontólogo que lo trató. Entonces, así pudieron identificar a esta persona por medio de un tratamiento dental. Aquí tenemos el caso 3. Este fue un caso un poquito crudo aquí en México. Fue la explosión de una toma clandestina en el municipio de Tlayolilpan, en el estado de Hidalgo, que dejó 137 personas sin vida. Fue una toma clandestina de combustible, explotó. Entonces, esto dejó evidentemente gran cantidad de cadáveres carbonizados. Y esto, pues, evidentemente complicaba la identificación por métodos convencionales. Aquí estamos viendo en las imágenes, ese fue el estado en el que lamentablemente quedaron muchos de las víctimas, total y absolutamente carbonizados, lo que obviamente iba a dificultar la identificación por técnicas, pues, más comunes. De las 17 personas fallecidas en esta explosión, 137, 17 fueron identificadas a través de los peritajes en odontología forense. Y esto se logró, como les mencionaba, ¿se acuerdan que hablamos hace un momento del proceso de identificación en odontología? Que el odontólogo forense va a recabar los datos o la información que va a aportar el cadáver mismo y los va a cotejar con los que se van recabando en la historia clínica de algún odontólogo tratante, o en el caso de que no tengan datos en el odontólogo, la familia, ¿no? La familia a veces aporta también datos muy importantes, ¿no? No es que él usaba tratamiento de ortodoncia, no es que él se puso unos dientes de oro, no es que él quiso ponerse una incrustación de piedra preciosa en el diente. Entonces, la familia aporta a veces los datos que a veces el odontólogo de práctica general no aporta. Entonces, por medio del cotejo de esta información, se lograron identificar a 17 de personas fallecidas
por métodos exclusivamente de odontología forense. Entonces, aquí vemos la importancia de lo que les mencionaba en el campo de la odontología legal, la importancia de realizar una práctica clínica conforme a derecho. Esto es muy importante porque puede tener, más allá de repercusiones en la relación médico-paciente, puede tener también repercusiones sociales. Y en un contexto como en el que hemos visto que en nuestro país, que es México en mi caso, o en sus localidades, Latinoamérica, en América Latina, que estamos enfrentando una crisis importante de muertes violentas, puede trascender una práctica clínica cotidiana a aportar, a ayudar en una problemática de un contexto social importante, que deja una lesa importante en la sociedad. Aquí tenemos el caso número 4. Encontramos una fosa clandestina en una zona rural. Estas son fotografías primeramente del perito criminalística, la primera. En la segunda se empieza a descubrir el cuerpo, que como podemos ver ya está en un estado muy, muy avanzado de descomposición. Aquí encontramos ya cuando fue descubierto el cráneo e inmediatamente pues se solicita la intervención del odontólogo forense. Aquí encontramos, en la primera imagen superior izquierda, encontramos los datos de las piezas, tanto en maxila, que es la parte de arriba, y en mandíbula, la parte de abajo, un acercamiento en la segunda imagen a la mandíbula, donde notamos algo en la parte derecha de la imagen, en el cuerpo y en el cóndilo articular de la mandíbula. También aquí en la en la tercera imagen, perdón, vamos a hacer un acercamiento. Lo que marca el recuadro amarillo es, en esa zona hay pérdidas dentales, porque también cuando encontramos acá, bueno, cuando se encontró este cadáver, también se encontró una prótesis dental que andaba pues ahí un poquito perdida, ya se había, digamos, salido de su lugar, y la encontramos, entonces coincidía con esta zona que tiene pérdidas dentales. Sin embargo, aquí lo más llamativo es que aquí en este cuadro amarillo, que era lo que les comentaba en la parte de acá, en la segunda imagen, se puede ver que esta zona de la mandíbula, pueden comparar con la otra, con el otro lado, si se fijan se nota extraña, se nota rara. La parte de arriba, si se fijan, es el cóndilo articular, o sea, es la parte que articula la mandíbula con el cráneo. Tiene una hipertrofia, es decir, ese tejido creció, el tejido óseo creció, y además ese pequeña apófisis, ese puntito que está ahí, ese piquito que se ve ahí, es simple y sencillamente una anomalía, una deformidad. Esto evidentemente, si vemos en la segunda imagen, aquí tenemos ya el cráneo unido, o sea, la mandíbula articulada con el resto del cráneo. Si se fijan, esto le ocasionó al paciente una deformidad, o sea, al individuo tenía una deformidad importante en la mandíbula. Entonces, esto es una característica individualizante muy importante, porque una persona con estas características óseas evidentemente iba a tener una simetría facial importante. Entonces, esta característica fue lo que facilitó y logró una identificación positiva con los datos obtenidos al realizar el análisis odontológico y la necropsia. Entonces, como aquí ya estaba una investigación en curso, más o menos se tenían algunas pistas, algunos indicios de por dónde dirigir la investigación. Esto evidentemente fue una muerte violenta, y gracias a los hallazgos del odontólogo, pues se pudo identificar a la persona. Entonces, como ven, estos son algunos casos nada más de los aportes de la odontología. Estos, hasta este momento que hemos visto, son en personas fallecidas, pero también podemos encontrar o podemos lograr identificar a una persona viva. Este es el caso de una huella de mordedura encontrada en la parte interna del muslo de una mujer de 32 años que fue víctima de una agresión sexual. Una de las técnicas propias de la odontología forense es precisamente el análisis de una huella de mordedura, de una huella de mordida, si se le conoce, bite marks.
Sin embargo, esta es una técnica un poquito polémica. ¿Por qué? Porque la huella de mordedura es obviamente una lesión ocasionada por las piezas dentarias y que tiene distintas relaciones o connotaciones. Pueden ser huellas de mordida relacionadas con delitos sexuales, relacionadas con maltrato infantil, con maltrato geriátrico, incluso pueden llegar a ser autoinfligidas. Entonces tienen diferentes connotaciones. Pero es una técnica polémica precisamente porque ha sido un poquito controversial. En algunos juzgados de algunos países se han llegado a admitir el análisis de las huellas de mordedura como pruebas dentro de juicios, dentro de litigios, pero en algunas ocasiones, como esta técnica o las técnicas para analizar esta huella de mordida y cotejarlas con las de un posible agresor, un posible homicida, son un poquito, de repente, fácilmente, o sea, tienen un grado de error un poco importante. Es una técnica polémica porque en algunos países no se considera como una técnica aceptada, en algunos otros sí. Pero bueno, aquí se las presento, ¿no? Es una técnica propia de la odontología. Lo que busca es, evidentemente, al encontrar una huella de mordida, buscar la identificación de un sujeto, ya sea vivo o muerto, cotejando un modelo tridimensional sí, un modelo tridimensional de las piezas dentales con la huella dejada en el cuerpo de la víctima. Entonces, esto puede variar, que también nos puede dar otros hallazgos interesantes. Si la lesión fue infligida ante-mortem o post-mortem, si la lesión estaba relacionada con un delito sexual, con el maltrato infantil, con el maltrato geriátrico, si fue autoinfligida, si fue simple y sencillamente una lesión de un momento o si fue una lesión de 2 o hasta 3 momentos, es decir, con amputación, con otras lesiones un poco más importantes que, si se acuerdan, cuando vimos las esferas de aplicación de la odontología forense, también nos va a ayudar a determinar el daño causado en el individuo. Entonces, es una técnica polémica generalmente aplicable para la identificación de sujetos vivos en circunstancias delictivas, pero que pues bueno, eso es una técnica propia de la odontología y que pues aquí se presenta. También a veces es muy funcional para identificar si es una huella humana o es una huella de algún animal, sí, de algún animal. Bueno, entonces el día de hoy esto es lo que vengo a compartir con ustedes y para concluir quiero comentarles, ya en función de todo lo que hemos visto el día de hoy, que espero que haya sido de su agrado, que como vemos, en Latinoamérica la sociedad enfrenta un problema estructural relacionado con la gran cantidad de muertes violentas y desapariciones que se agrava por la impunidad y la corrupción que lamentablemente preexiste en nuestros gobiernos. Cualquier persona puede ser víctima de una muerte violenta y de desaparición. O sea, sabemos que lamentablemente el contexto social actual es muy difícil. Como estábamos viendo, está relacionado con narcotráfico, con crimen organizado, con muchas circunstancias que han dejado a Latinoamérica en unas circunstancias muy particulares en comparación con el resto del mundo. Incluso las pérdidas de vidas por el crimen organizado en algunas ocasiones son mucho más grandes que incluso de las mismas de conflictos armados en otros países como Siria. O sea, esto es un fenómeno muy particular de Latinoamérica que ha dejado secuelas muy importantes en nuestra sociedad. Sin embargo, desde el punto de vista de la odontología forense, se puede participar de manera activa en el proceso de identificación en conjunto, como se los he dicho, con el trabajo multidisciplinar de otros expertos forenses. Eso es muy importante que no se pierda de vista. O sea, un odontólogo forense puede realizar sus aportaciones y pueden ser aportaciones muy bien fundamentadas, aportaciones muy bien estructuradas por las técnicas. O sea, un odontólogo forense que sepa llevar sus prácticas acordes y que las haga perfectas, pero siempre vamos a esperar también la opinión experta de los otros colegas forenses. O sea, no es una cuestión de que los casos tal vez se resuelvan con solo los aportes. En algunas ocasiones sí llega a ser así, pero no siempre es así el caso. Precisamente por el contexto, por la situación, por las características de la muerte violenta,
necesitamos tomar las mayores herramientas que podamos, la mayor cantidad de herramientas, de opiniones, de técnicas que podamos. Entonces, el odontólogo forense tiene que trabajar indiscutiblemente con otros expertos forenses. Como vimos, la historia clínica, el expediente clínico, va a representar un documento o un elemento de gran importancia al realizar la comparación de los datos ante-mortem y post-mortem. Es decir, si usted es un colega del área médica, es un colega odontólogo, es esta una de las razones por las que usted debe tener su expediente clínico lo mejor posible. Ya hay normativa, en nuestro país tenemos una normativa, una norma específica del expediente clínico odontológico. Supongo también, sé que en otros países, gracias al derecho comparado de Latinoamérica, también tienen su legislación específica para el expediente clínico médico odontológico. Entonces, es una obligación para los profesionales de la salud, no solo odontólogos, de cualquier área, tener una historia y un expediente clínico como extensión de un derecho a la calidad de la atención prestada a nuestros pacientes. La odontología forense ofrece técnicas que permiten realizar una identificación confiable y, lo más importante, a costos muy bajos para el Estado, en comparación con otros métodos y técnicas forenses. Esto es muy importante, o sea, entender que las técnicas forenses que ahorita yo les he explicado de forma muy somera, o sea, digamos, o sea, es muy general, traté de explicarlas, porque esto es un tema bastante amplio. Cada una de las técnicas, cada uno de los campos de acción de la odontología forense es bastante amplio. Es importante que entendamos que representan estas técnicas una forma de resolver estos casos de desapariciones, de muertes violentas, a costos muy bajos para el Estado, porque generalmente solo requieren de observación, de información y el registro de la misma. O sea, vamos a suponer, en comparación con la genética forense, por ejemplo, que requiere obviamente realizar estudios genéticos que inclusive para los estados, para el Estado, para un gobierno es costoso realizarlos. Imagínense cuando estamos trabajando en una fosa clandestina de 200, 300 individuos, como lamentablemente ha sido el caso de, por lo menos aquí en México, y sé que en otras partes de Latinoamérica. Entonces, hay que realizar también la identificación, hay que sobrepasar esa esfera solamente como, digamos, ética, y entender que también debemos buscar lograr esta identificación con los menores costes para el Estado. Y la odontología forense es muy adecuada para realizar esta identificación, especialmente, como lo dije, en muertes violentas, donde solamente podemos tener fragmentos, donde tenemos solamente tal vez un cráneo, donde tenemos avanzado estado de putrefacción, donde tenemos incluso a veces solo algunas piezas dentarias que sobrevivieron a un proceso de aplicación de ácidos para disolver los cadáveres. Entonces, no hay que dejar de lado que la odontología forense puede lograr grandes aportes de información. Por eso es la importancia de que se conozcan sus técnicas, de que se les dé la importancia que tienen. Por último, y lamentablemente también, así como hay cosas muy buenas dentro de la odontología, también hay que reconocer como profesionales del área que hace falta realizar mayor cantidad de investigación en el área de odontología forense, para que nuestras técnicas sean más adecuadas a las poblaciones en particular. Hay muchas técnicas que están basadas en estudios realizados en población europea, en población caucásica, en población asiática, que lamentablemente no se adecúan a las características de la población en Latinoamérica. Entonces, es por eso que hace falta que se realice investigación en Latinoamérica, porque como sabemos, tenemos un contexto de colonización en nuestro continente. Aquí hubo una gran mezcla de afinidades y perfiles biológicos. Entonces, es importante que se realice mayor investigación para que las técnicas funcionen para nuestra población, para nuestros grupos. Entonces, eso es una situación que no es solo de la odontología forense, hay que realizar en general. Siempre invito a mis alumnos, a mis colegas a realizar investigación en cualquier área de experticia y de conocimiento forense, porque esa es la forma en la que podemos evolucionarlas a las necesidades de nuestra sociedad.
y que, como lo he mencionado ya bastantes veces, pues en Latinoamérica tenemos unas necesidades muy particulares. Entonces, con esta última conclusión, quiero dejar reflexionando a los colegas, a quienes me están escuchando el día de hoy, colegas de diversas áreas, a que siempre tengan esta curiosidad por realizar mayor investigación en sus respectivas áreas de conocimiento. Esto para tratar de engrandecer siempre la aplicación de las ciencias forenses en función de las necesidades de nuestra sociedad. Entonces, pues con esto yo concluiría mi participación y les agradezco mucho la atención. Una vez más agradezco el espacio que me brinda ASO Forense para compartir el día de hoy con ustedes. Y si ustedes tienen alguna curiosidad, tienen ganas de indagar, de investigar, de saber más sobre las técnicas específicas de la odontología forense, que como les comento en esta ocasión por los tiempos, solamente pude comentárselas de forma muy general. Vamos a tener próximamente un curso con ASO Forense en donde vamos a entrar un poco más a detalle sobre estas técnicas, sus aplicaciones y sus fundamentos. Por mi parte sería todo y pues les agradezco a todos su atención y su valioso tiempo. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. La verdad que ha estado genial. Antes que nada, felicitarte por tan excelente presentación. Y bueno, también agradecerle a las personas que nos han estado acompañando a lo largo de lo que ha sido el inicio de esta jornada. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto vamos a estar aquí abriendo el espacio para que puedan realizarla y con esto pues poder concluir de forma satisfactoria con esta reunión. Vale, de verdad, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación que te hacemos desde Asoforenses y estamos seguros que las personas que se unan al próximo curso van a estar más que satisfechas con el contenido del mismo. Así que los animamos a que nos escriban para que puedan obtener su cupo y participar en el mismo. Recuerden que nuestras actividades tienen certificación para las conferencias, aunque la conferencia es gratuita, también pueden obtener una certificación de participación y asistencia, ¿vale? Entonces, las personas que deseen obtenerla, voy a estar aquí rápidamente hablando mientras nos escriben algunas preguntas y luego pasamos con la ronda de preguntas que quieran de pronto realizarle a la maestra Judith. Así que rápidamente les voy a hablar de lo que es la certificación. Bueno, como ya lo comentaba, la conferencia es totalmente gratuita, al igual que la siguiente conferencia, la cual los invito a que se permanezcan ahí conectaditos para que puedan participar, para que puedan asistir. Vamos a tener a continuación a la doctora Ana Navarro con la conferencia La psicopatología desde el psicoanálisis. ¿Vale? Así que no se desconecten porque en breves instantes vamos a estar comenzando. La certificación de esta o de la siguiente conferencia tiene un costo de $12, de 30,000 pesos colombianos, 1.500 pesos argentinos o 245 pesos mexicanos. Los métodos de pago para Colombia, bueno, manejamos cuenta en X, muy sencillito. Para solicitar el link nos pueden escribir a este número más 34 643 47 86 71. O también pagos internacional, es muy sencillo, pueden realizar el pago por medio de PayPal o por medio de Western Union, de forma muy sencilla, muy fácil, pueden obtener la certificación de las conferencias y también inscribirse en los cursos, ¿vale? Para que puedan participar, como les comentaba, las personas que se han unido ya a esta última hora. Vamos a tener estos cursos para el mes de agosto, así que los invitamos a que se puedan inscribir, a que puedan participar. Vamos a tener el grandioso curso con la maestra Judith, que nos estaba dando un abrebocas hoy de lo que va a ser un poco el contenido del curso que inicia el día 14, que está programado para iniciar el día 14 de este mes. Odontología forense, fundamentos y aplicaciones. También invitarlos a participar en estos diferentes cursos que estamos presentando en este momento. Vamos a tener desde Argentina al licenciado Bravo Berrueso con el doctor Diego Alfredo Martón en el curso online de la muerte por asfixia y otras razones. Y también para culminar el mes
de forma satisfactoria vamos a tener al maestro Luis Alberto Joya Duarte desde Colombia con procesamiento del lugar de los hechos. Vale, así que los invitamos a que se sigan capacitando, el conocimiento nunca debe detenerse. Los invitamos a que se puedan inscribir y que puedan participar en cualquiera de nuestras actividades. Así que vamos a ir por aquí a la plataforma, a ver si alguien tiene de pronto alguna pregunta y con esto pues poder dar respuesta y concluir con lo que ha sido esta grandiosa presentación. Vamos a ver. Bueno, muchas personas escribiendo, muchas felicitaciones para la ponente, excelente ponencia, muchísimas gracias. Las personas que están interesadas en la certificación, no duden en escribirnos al WhatsApp que aparece en pantalla para que puedan concretar su certificación de forma muy sencilla, como les comentaba, y los invito a que permanezcan ahí conectaditos. Nada más que felicitaciones. Y por aquí nos preguntan cómo se realiza la identificación en personas que utilizan brackets. ¿Estos se retiran para la investigación? No sé si estás por ahí. Sí. Vale, perfecto. Sí, miren, me voy a permitir una vez más compartir la pantalla. Claro que sí. Para, un momento, solamente para, aquí. Dale. Aquí está, ya se ve, ¿verdad? Bueno, en el caso de los pacientes o ahora las sí. personas, ¿sí se ve o no? Ahora sí, ahora sí. Ok, perfecto. En el caso de los pacientes que utilizan brackets, pues básicamente el proceso de identificación es exactamente el mismo que cualquier otra circunstancia que encontremos. Recuerdan, aquí por ejemplo les puse esta diapositiva para que lo retomemos un poquito. Recordemos que es un proceso comparativo. Primeramente vamos a cotejar los datos del expediente clínico. Entonces, una persona que utiliza un tratamiento de ortodoncia tendría que tener un expediente clínico en donde esté registrado ese tratamiento, cuáles fueron la aparatología que se utilizó, cuáles fueron la marca, o sea, todos estos registros que se deben vertir en el expediente clínico. Y una vez que, digamos, encontramos el cadáver y nosotros procedemos a realizar la identificación y a recabar los datos post-mortem, vamos a obtener la información que se tiene del cadáver. Nosotros, por regla general, no retiramos nada. ¿Por qué? Porque si a nosotros retiramos algo, vamos a suponer en este caso un tratamiento de ortodoncia, nosotros podríamos estar alterando los datos que podamos obtener y que vamos a poder comparar con los que están en el expediente clínico. Para realizar un tratamiento de ortodoncia hay diferentes técnicas, hay diferente aparatología, hay diferentes situaciones que se conjugan para la elección de un tratamiento específico para ese paciente. Si nosotros al realizar el análisis de un cadáver alteramos eso, entonces estamos restándole un poco de puntos para lograr identificar a ese paciente a la hora de realizar la comparación con el expediente clínico. Entonces, de forma general, un paciente con brackets, vamos a realizar la identificación exactamente igual que como la realizaríamos en un paciente con cualquier otra circunstancia odontológica. No sé si con eso queda respondida su pregunta. Muchísimas gracias, maestra, por responder aquí la pregunta que nos formulaba Purísima Castañeda. Y bueno, no sé si... Vale, dice que sí, que muchísimas gracias. Y Karen también nos comenta por aquí que excelente ponencia, muy entendible y muchísimas gracias, maestra, de nuevo por tan magistral presentación. Hay varias personas que ya nos están escribiendo al WhatsApp para obtener la certificación, así que no se queden sin su certificación, la pueden obtener de forma muy sencilla, muy económica y así apoyar también el trabajo de asoforenses y también de la maestra Judith que nos ha estado compartiendo esta conferencia, todo su conocimiento, bueno, una pequeña muestra de lo que nos puede llegar a compartir, así que invitados todos para que puedan obtener su certificación. ¿Vale? De nuevo te agradecemos, maestra, y bueno, pues esperamos que todo vaya muy bien y que nos veamos muy pronto en lo que va a ser el curso
que va a iniciar ya muy prontito. A todos los invitamos para que no se queden por fuera y así puedan obtener, digamos, un cupo y todo el conocimiento que tiene la maestra Judith para compartirnos. De nuevo, mil gracias. Muchas gracias a ustedes una vez más por el espacio y pues los esperamos en el próximo curso que va a empezar pronto y pues con mucho gusto yo voy a compartir todo lo que sé con ustedes. Vale, perfecto. Mil gracias de nuevo. Y bueno, ya con esto les pido que por favor no se vayan a desconectar porque vamos